Estás a punto de ver material de archivo que nunca antes viste sobre objetos voladores no identificados. Yo creía en los fenómenos, pero no tenía el convencimiento que tengo ahora. Eso no, son todas mentiras. Humanos con una evolución superior. El gobierno de Estados Unidos está desclasificando material secreto sobre el fenómeno UAP, que nosotros conocíamos habitualmente como ovnis. Ahora llega el turno de Aura, nos metimos en nuestro archivo y vas a ver material que jamás viste. Se llama Jorge Polanco, tiene 42 años, vuela desde los 16, hace 12 que es comandante, fue jefe de flota de Fokker F-28, es corredor de autos. ¿Será verídica esta historia? El caso Polanco será uno más en la historia de los relatos sobre seres ajenos a la Tierra. El 31 de julio de 1995 se da uno de los casos más icónicos del mundo, porque incluso es de los que estaban clasificados de forma secreta en Estados Unidos. Estamos hablando del caso Polanco. Un piloto argentino que venía listo para aterrizar y de repente unas luces empezaron a cegarlo y se metieron en su campo visual. Esto no solamente llamó la atención del piloto, sino también de su copiloto y de todos los controladores aéreos que vieron que algo muy raro estaba pasando. Tenía dos luces muy intensas verdes en las puntas, en los extremos, y en el centro, donde estaría la parte más elevada de esta especie de plato invertido, una luz naranja destellante que iba variando su intensidad. Lo que nos llama la atención es el movimiento que hace muy bruscamente de ese desplazamiento horizontal a la vertical. El vuelo 674 debía aterrizar a las 20:30 en Bariloche, pero apareció esa cosa extraña en la ruta del avión. La cooperativa de electricidad reportó un corte generalizado de energía eléctrica. La ciudad quedó a oscuras. Estando ya en la cercanía del aeropuerto se produce un apagón del aeropuerto, se queda sin energía, y que es lo que no puede explicarle la torre, porque ellos están con un equipo auxiliar y es la primera vez que les pasa sobre su equipo auxiliar, ¿verdad? El avión debió escapar. Esta historia tiene una suma de asombrosas coincidencias. ¿Por qué se volvieron locos los relojes? Todo el complejo instrumental de la torre de control. Se han cortado los equipos y por lo tanto podemos decir que circunstancia u obedece la misma causa del fenómeno del corte de la luz. Pero nuestros equipos de tierra sí han sufrido alteraciones. Tuvimos una pequeña reunión con el jefe de aeropuerto y el comandante del avión de gendarmería, con quienes verificamos todo lo sucedido y ante quien yo dejé un informe escrito aseverando todo lo que habíamos visto y lo que habíamos concordado con esta tripulación del otro avión y con la gente de tierra que verificó el mismo hecho. Fueron solo 30 minutos perturbadores para los pocos privilegiados que aseguran haber tenido un encuentro cercano con algo ajeno a la Tierra. Yo creía en los fenómenos, pero no tenía el convencimiento que tengo ahora. Si viste el caso Polanco y de repente te resultó bastante reciente, vamos todavía mucho más para atrás, a conocer a uno de los primeros grupos de investigadores de ovnis que trabajaron en nuestro país. Hablamos del grupo AIDOVNI, una entrevista que se hizo para el noticiero y mira cómo investigaban los muchachos. Estos son algunos de los integrantes de AIDOVNI, Agrupación Investigadora de Objetos Voladores No Identificados. Esta entidad, señor, ¿tiene alguna conexión con organismos oficiales? Bueno, actualmente estamos conectados con Marina de Guerra, con Aeronáutica, pero únicamente son contactos, digamos, verbales. No trabajamos en equipo con ellos, ni ellos tampoco con nosotros. ¿Por qué razón se formó AIDOVNI? ¿Qué creen ustedes de los objetos voladores no identificados? Bueno, la opinión de la agrupación es que son objetos reales, que de acuerdo a los informes obtenidos, fotografías, en diversos casos, hace suponer que son seres extraterrestres que nos visitan. El grupo AIDOVNI era un grupo básicamente de personas intrigadas por las cosas raras que veían que sucedían en el cielo de Rosario. Lo que estaba viendo pertenece a 1967 y eran los primeros grupos organizados de investigadores que empezaban a organizar la información. En el año 69, un vecino de Rosario dijo haber tomado una de las primeras fotografías de ovni de las que tenemos registro en nuestro país. Dijo a la hora de escribirlo que tenía la forma de un sombrero mexicano. Veamos qué es lo que vio este hombre.
¿Cuándo sacó la foto del plato volador? Bueno, la saqué el día 15, es decir, el día de ayer, 15 a las 13:10 más o menos. ¿Cómo estaba el cielo? El cielo estuvo un poquito nublado, pero muy poco. Es un nublado más bien luminoso, que permitía una visibilidad bastante... ¿En qué lugar sacó la fotografía? Lo saqué en la costa, es decir, el Boulevard Marítimo y casi llegando a la Avenida Constitución. ¿Cuántas fotos tomó del plato volador? Una solamente. No me dio oportunidad para más. ¿Desapareció? Sí, porque yo en principio lo vi en el momento que se acercaba. No atiné en principio a tomar la cámara porque no estaba seguro de qué se trataba. Después me di cuenta que, por ejemplo, un pájaro no era por la forma tan veloz y zigzagueante de deslizar. ¿Qué forma tenía? Por una forma más bien un poquito achatada. ¿Un plato invertido? Sí, un plato, pero... ¿Un sombrero? Una especie de un tipo sombrero, sí. Luego ya hay varios que me dijeron quién tiró el sombrero para arriba, ¿no? Acá lo tiene. Es la forma de un sombrero mexicano. Pero, por supuesto, no se olviden que estamos sacando estos materiales desde Argentina y todo se presta para cierto tratamiento lisérgico. Si hablamos de lisergia, muchas veces se da en un cerro muy conocido para todos, que es el famoso Cerro Uritorco, prácticamente la capital nacional de los avistamientos. Ahí no solamente se habla de ovnis, se habla también de ciudades subterrestres, de energías extrañas y de cosas que pasan permanentemente en los cielos. Esto no es de ahora, esto pasa hace años y así lo retratábamos nosotros. La zona esta de Capilla del Monte Uritorco tiene una energía especial. Hay gente que viene acá y se va, ya se queda un día o dos sentado y tomando la energía del Uritorco. Sintiendo en la piel este efecto, seguimos ascendiendo. Capilla del Monte es un pueblo mágico, donde repentinamente uno levanta la vista y se encuentra con que hay 3, 4, 5, 6 arcoíris apuntando sus extremos no hacia abajo, sino hacia el cielo. Hay muchas versiones. Una dice que es una ciudad que está en otra dimensión, otra dice que está dentro del Cerro Uritorco. Lo cierto es que nunca nadie ha podido ver nada que se parezca a una ciudad de ninguna naturaleza en el Cerro Uritorco. La cumbre de la montaña sagrada. Aquí se espera en vano la llegada de seres extraterrestres. O tal vez se tienen contactos jamás esperados. Mentira, realidad. En definitiva, lo único que cabe es quedarse y esperar. La cosa se pone tan, pero tan rara, que en algún momento un tipo llamado Carlos Barter decide denunciar que el presidente de la nación argentina, el señor Carlos Menem, era también un extraterrestre. Somos conscientes de lo común. ¿Quién está diciendo el paciente Menem? ¿Quién está diciendo? Está diciendo, miren la realidad de otro lado. No es un político tradicional. Bueno, una gente lo pusimos acá para que haga una transformación. A mí, por favor, no me metan en este tema. En el medio de todo el ruido mediático y cierta paranoia que se despertaba en la gente por las cosas que pasaban en el cielo, empiezan a aparecer ciertos personajes clave. Entre ellos, por un lado, Pedro Romaniuk, y por otro, uno más conocido a nivel internacional. Hablamos de Edgar Mitchell. Arranquemos primero por el lado nacional de la cuestión y revisemos un personaje muy pero muy mencionado. Estamos hablando de Pedro Romaniuk, un piloto muy conocido que nace en 1923 en nuestro país y que después de tener un encuentro cercano con la muerte, termina yendo por el lado del misticismo, volviéndose uno de los grandes referentes de la ufología nacional. Su nombre es Pedro Romaniuk y es uno de los mayores expertos en platos voladores de la Argentina. Romaniuk avala sus estudios con su experiencia como ex piloto comercial y militar. ¿Cómo explica usted, por ejemplo, cuando nosotros en la pantalla radar detectamos una nave, miralo, fijalo, ponelo, agrandalo? Usted agranda la pantalla radar y de pronto ve que hace desapareció. Pasó a otra dimensión. Bueno, entonces digamos que es casi obvio, no estamos solos. Millones, billones, trillones y cuatrillones. ¿Y cómo son? Fíjese cómo es el hombre, fíjese, nada más que la galaxia láctea tiene 190.000 millones de otros mundos como el nuestro. ¿Cómo son esos seres? Pero yo no vi ninguno. Porque no le habrá llegado el momento. El 25 de octubre de 1947 yo viví la muerte.
Me vine abajo con un transporte militar en una base aérea militar y me morí, estuve muerto. ¿Esa fue la primera comunicación que tuvo? Esa fue la primera comunicación. ¿Y cómo fue? La primera vez que los vi. Vi a mi hermanita que había muerto muchos años atrás y que yo no conocía, junto con 2 seres chiquitos que me llevaron. ¿De qué lugar del cosmos venían estos seres? De la estrella Alción. ¿De una estrella? De la estrella Alción, de las Pléyades. Ahora pasemos al lado internacional. No es un personaje para nada menor. Hablamos de Edgar Mitchell. Es el 6º hombre en pisar la Luna, lo hace con el Apolo 14, y después de volver a la Tierra lo hace con más preguntas que respuestas. Viene a visitar nuestro país y empieza a hablar de que los gobiernos del mundo estaban encubriendo lo que pasaba en el cielo. The entire flight was memorable, but the most important single event was looking at Earth in the context of the cosmos. That was a life-changing event. I think it is very likely that there's obviously been a great deal of lack of candor by government about UFO things. To how far that goes, it's still uncertain. My personal opinion is that there's been a great deal of cover-up and lack of candor from the government, all governments, on this subject. Si un astronauta profesional, que fue el 6º humano en pisar la Tierra, volvió con tantas dudas denunciando encubrimiento, ¿qué nos quedaba para nosotros? Si vos, que estás del otro lado, alguna vez miraste para arriba y viste algo que no pudiste explicar, aprovechá y déjalo en tus comentarios. No te olvides de suscribirte a Aura para ver mucho más material de archivo, el archivo más grande de Latinoamérica, 80.000 horas de audio y video. Suscríbete y te esperamos acá en Aura para ver mucho más material secreto.